Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. El día de hoy continuamos estudiando el libro de Mateo, el capítulo 7 del versículo 1 al 6. Y es sobre la crítica, la condenación. Y cuando empecé a estudiar en estos versículos, me di cuenta que soy la primera en hacer esto. Y para comenzar voy a hablar un poco de cómo Dios me fue introduciendo al tema, como siempre lo hace. Y es que en esta semana he estado orando para que a mi alrededor alguien me entienda por qué actúo como actúo. Y me di cuenta que la verdad es que esa persona no iba a poder entenderme, porque no entiende mis pensamientos ni las intenciones de mi corazón, y el único que puede entender eso es Dios. Y yo no voy a poder entender a esa persona porque tampoco comprendo las intenciones del corazón de esa persona. De alguna forma Dios nos llama a ponernos en el lugar del otro y a no vernos como perfectos. Justo antes de comenzar a preparar este estudio, me llegó una llamada. La otra persona me estaba condenando sin ni siquiera entender bien qué pasó. Al terminar, esa llamada, Dios actuó en mi vida también para reaccionar de una buena forma, porque en realidad yo hubiera reaccionado de mala forma. Y me di cuenta que Dios también permitió esa situación para mostrarme el tema el cual trataría en mí el día de hoy. Y es que esa persona también que me llamó tiene sus razones, tiene su contexto, su por qué reaccionó así. Y a pesar de que no tuvo sentido para mí, para esa persona tuvo sentido. Así que vamos a prepararnos con una oración para que el Señor nos hable hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú siempre hablas a nuestros corazones y tu palabra es viva y eficaz. Te pido, Señor, que toques justo lo que necesitamos, que sigas santificándonos, Señor, que prepares el corazón de cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor. Te pido, Dios, que trates en mi vida y en los demás. Te pido, Señor, que nos ayudes a juzgar a los demás, pero con tu corazón, Dios, en la manera en la que tú juzgas, Señor, y a ver también nuestras fallas, Señor, y entender este mensaje como tú quieres que lo entendamos, Señor, que seas tú el que esté hablando y no yo. En el nombre tuyo oro, amén. Entonces comenzamos leyendo del capítulo 7, el versículo 1 al 2, que dicen: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Estos versículos me hicieron pensar en cómo era la justicia en los tiempos de Jesús y cómo Jesús veía la justicia, que va más allá de lo que el hombre y la cultura en sí judía, e incluso la cultura general del hombre, ve la justicia. Jesús mostró justicia de una manera contracultural. Por ejemplo, él se acercó a los excluidos en la sociedad y también defendió a las mujeres y se acercó también a la cultura rechazada. Cristo siempre nos llama a ver más allá, a que seamos humildes y veamos a los demás de la manera en la que Él los ve. Porque es claro que todos estamos llenos de pecado y Dios sabe más que nadie eso. Y Él, aún sabiendo, fue misericordioso con nosotros y nos manda a actuar en amor hacia los demás. Y de ninguna manera esto es abrazar el pecado, sino más bien es el no condenar a las personas. Creo que un ejemplo claro de esto es algo que leí en Enduring World Bible Commentary, la mujer samaritana, y cómo para los ojos de los judíos el hecho de que esta mujer arrojara, su perfume caro era un gran desperdicio, pero Jesús conocía las intenciones de esta mujer y entendía el contexto y entendía todo lo que pasaba en su cabeza y en su corazón, que les dijo a ellos que estaban juzgando mal, que no entendían lo que esta mujer acababa de hacer. Y muchas veces actuamos así, con este juicio injusto, no sabemos lo que hay en los corazones de los demás. Muchas veces no vamos a entender el por qué una persona actúa como actúa. Y no tenemos que comprenderlo todo porque Dios es el único que comprende el corazón del ser humano. Tenemos que pedir a Dios que nos dé ese discernimiento para actuar como Él quiere que actúe y que reaccionemos como Él quiere que reaccionemos, para compartir la verdad, porque estamos llamados a eso, pero para no condenar a los demás. Podemos imaginarnos cómo se siente el otro y el por qué hace el otro lo que hace, pero nunca vamos a entender completamente a ese ser.
Y aquí hay unos puntos que debemos recordar siempre, y es que no sacamos nada pensando mal del otro, hablando mal del otro y creyendo que solo nosotros tenemos la razón y lo sabemos todo, porque no es así. Y respondemos como dice estos versículos, juzgando con una justicia con la que nos gustaría ser juzgados, con la que nos gustaría ser entendidos. Como dije antes, con esa justicia de Cristo, que es misericordiosa e indaga en las intenciones de nuestro corazón, del corazón del otro. Podemos terminar estos versículos preguntándonos siempre ¿me gustaría ser juzgado así? ¿En realidad estoy entendiendo al otro? Continuamos leyendo el versículo 3 al 5 que dicen: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando leí estos versículos me di cuenta que nunca me fijé en la imagen que Jesús quiso poner en nuestras cabezas, y es la representación de cómo juzgamos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos cuando estamos juzgando a los demás. La verdad es que no nos vemos a nosotros mismos. Tiene una viga en el ojo. Es imposible tener una viga en el ojo. Comencemos por ahí porque es algo enorme. Y con una viga en el ojo es imposible acercarnos a quitar la paja que tiene el ojo de nuestro hermano, que puede verse en esta representación como algo pequeño, y nuestros errores, que son la viga, como algo grande comparado con lo que estamos viendo. Desde lo más pequeño, lo más mínimo que notemos, estamos listos para atacar y saltar y decir: cambia eso, quita eso de ahí. A veces creo que preferimos ver las fallas de los demás. Es más fácil solo hablar y condenar, y es difícil pasar el proceso en el que Dios quiere ponernos para que seamos transformados y todas esas fallas se vayan con la ayuda de Dios. Tenemos que dejar de minimizar nuestras fallas y fingir que no las tenemos. Y parece chistoso, parece un chiste, pero es en serio. Mientras yo estaba haciendo el estudio, justo en esta parte, mi mami entró y me dijo así como: ponte la chompa, porque yo estaba juzgándola por no cuidarse cuando yo no me estaba cuidando. Es un ejemplo sencillo, pero creo que hasta Dios me puso eso para que sea fácil de entender cómo actuamos en cosas, desde las cosas más sencillas con los demás. Hay que ver a las personas con amor, con el mismo amor que Dios nos ve, y es difícil hacerlo con nuestras propias fuerzas, así que siempre recordemos que podemos pedirle al Señor que Él actúe en nuestras vidas. Dejemos de esperar que los demás se comporten de una forma o se vean de una forma que nos resulte agradable para nosotros, y centrémonos primero en ser agradables nosotros hacia Dios. Cuando entendemos lo imperfectos que somos, es mucho más fácil acercarnos a ellos de una manera empática, entendiendo al otro, tratando de entenderle, para que nuestras palabras y la forma en la que nos acerquemos a ayudar con esa paja sea de una forma buena, de una forma en la que edifique y no condene. Solo cuando Dios trate primero esas áreas de nuestras vidas es cuando nosotros vamos a poder ayudar a los demás con sus fallas, pero siempre de la mano de Dios y siempre mostrando cómo Dios trató eso con nosotros. Y por último, el último versículo que la verdad es que me costó entenderle era el 6, que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Voy a comenzar pidiendo a Dios discernimiento, no solo para mí, sino para todos con este versículo, porque fue para mí difícil interpretarlo. Quizás puede ser visto de una forma en la que sea el compartir la palabra con los demás, pero según lo que vemos en toda la Biblia, Dios nos manda a compartir el evangelio a todos, entonces no considero que se trate de eso exactamente. Hay versículos en la Biblia que nos hablan de cómo los cerdos vuelven a lo mismo, a revolcarse ahí mismo, pero creo que puedo dar un ejemplo. La pedofilia, sé que es un ejemplo duro, pero hay muchas personas que viven de esta forma, viven haciendo daño a los niños. Tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que con nuestra forma de reaccionar también
no vayan estos perros y estos cerdos, digámoslo así, que no vayan pisoteando a los demás, se vuelvan y os despedacen, como dice este versículo. Y es duro, es un versículo duro porque a veces no sabemos cómo reaccionar, y creo que el único que nos puede mostrar la forma de reaccionar en estas circunstancias es Dios. Hay que pedirle ese discernimiento para que su justicia abunde y podamos reaccionar de una manera en la que le glorifique a Dios, defendiendo lo que es correcto para el Señor y no dejando que estas personas que están completamente negadas a hacer las cosas correctamente y quieren ir despedazando a todos a su paso, no lo hagan. Como que defender eso. Debemos levantarnos y cuidar a los demás, creo yo. Y así es como terminamos el estudio de hoy con estos versículos duros. Creo que hay mucho en que meditar en estos versículos. Entonces vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos dejas siempre pensando, Dios, y quebrantas nuestros corazones. Te pido que nos ayudes a aplicar tu palabra de una manera correcta, Señor, que no la apliquemos por encima, Señor. Te pido que nos ayudes a masticarla de forma en la que podamos vivirla y vivirla como tú quieres que la vivamos, Señor. Danos ese entendimiento y ese discernimiento ante este tipo de situaciones. Te pido a Dios que nos ayude, Señor, en las circunstancias más sencillas, se podría decir, con nuestros hermanos que quieren santificarse, Señor, a responder con ese amor, con esa misericordia, Señor, que tú tienes con nosotros. Padre, te lo pido, Señor. Bendícenos en el resto de la semana. En el nombre tuyo oro. Amén.